Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy, chicos y chicas, vamos a meternos de lleno en un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando con muchísima ansia. Prepárense porque vamos a hablar de algo que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Demet Özdemir sí lloró por Can Yaman. Si han leído bien, y hoy vamos a desentrañar todo lo que hay detrás de esta revelación que sinceramente, esperábamos algunos y nos ha sorprendido a otros. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la vida de estos dos talentosos actores turcos, Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, bueno, ahí es donde las aguas se ponían un poquito más turbias, ¿verdad? Siempre hubo rumores, especulaciones, esa chispa de misterio que alimentaba nuestra imaginación. Pero hoy, vamos a ir más allá de los titulares y los chismes. Hoy, con información, vamos a intentar entender qué pasó realmente. Antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, tenemos contenido súper interesante preparado. Y si les gusta lo que vamos a hablar hoy, no duden en dejar un like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Entonces, ¿te estamos hablando de lágrimas de Demet y por qué esto es una revelación que esperábamos? Bueno, para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Recuerden la época de Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares. Esta serie fue un fenómeno mundial y la pareja protagónica, Demet y Can, se convirtió en la favorita de millones. Su romance en la ficción era tan convincente, tan pasional, que era imposible no preguntarse si esa química trascendía la pantalla. Y al principio, todo parecía indicar que sí. Los veíamos juntos en eventos, intercambiando miradas, dedicándose mensajes, digamos que alimentaron muchísimo el fuego de los rumores. La prensa turca, como suele suceder, estaba enloquecida cubriendo cada uno de sus movimientos. Y nosotros, los fans, estábamos enganchados, viviendo cada capítulo de su posible romance como si fuera el nuestro propio. La conexión era palpable, esa electricidad que solo surge cuando dos personas están realmente sincronizadas, tanto en su arte como en su energía personal. Cada aparición pública se convertía en un evento noticioso, y cada gesto, cada sonrisa, era analizado hasta el último detalle. Los seguidores creaban teorías, esperaban el anuncio oficial, y vivían en esa dulce anticipación de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo, la relación, si es que alguna vez fue una relación oficial más allá de una conexión muy profunda, pareció enfriarse. Los rumores de ruptura empezaron a circular, y poco a poco, las apariciones públicas conjuntas se volvieron más escasas. Luego Can Yaman se mudó a Italia, se involucró en otros proyectos y la distancia, sumada a las nuevas oportunidades profesionales, pareció marcar un punto de inflexión. La vorágine de la fama, las exigencias de carreras internacionales y, quizás, diferencias personales, empezaron a hacer mella en lo que parecía una conexión inquebrantable. La prensa, ávida de novedades, comenzó a tejer otras narrativas, sugiriendo enfriamientos, malentendidos y, finalmente, separaciones. Lo interesante de todo este asunto es que, durante mucho tiempo, ambos actores se mantuvieron bastante reservados sobre su relación pasada. Hablaban con respeto el uno del otro, reconocían la conexión especial que tuvieron durante la grabación de Erkencikus, pero evitaban entrar en detalles o confirmar o negar categóricamente un romance. Y eso, queridos amigos, es donde entra en juego nuestra revelación de hoy. Esa prudencia, esa elegancia al responder, si bien comprensible, también dejaba un halo de misterio, alimentando aún más el debate entre los seguidores. ¿Era solo amistad? ¿Un romance fugaz? ¿Algo más profundo que no llegaron a concretar? Las preguntas flotaban en el aire sin respuestas definitivas. Porque ahora, después de un tiempo prudencial, y quizás con un poco más de distancia emocional, Demet Özdemir ha abierto la puerta a hablar un poco más abiertamente. Y es en este contexto donde surge la información de que sí, Demet lloró por Can Yaman. Esta no es una noticia que surja de la nada, sino de declaraciones que han ido emergiendo cuidadosamente expresadas, pero lo suficientemente claras como para confirmar lo que muchos intuían, que la historia entre ellos tuvo sus momentos de dolor y melancolía. Pero ¿por qué esta noticia es tan relevante?
Primero, porque rompe ese muro de silencio que a menudo rodea las relaciones de celebridades. Segundo, que confirma para muchos lo que ya sospechaban, que la conexión entre ellos fue real, y que la separación, al menos para Demet, no fue sencilla. Llorar no es algo que se haga a la ligera, y si Demet lloró, implica que hubo un dolor, una decepción, o un sentimiento profundo que se vio afectado por la dinámica de su relación o su eventual fin. Es una validación de los sentimientos que muchos fans experimentaron al verlos juntos y al presenciar su aparente separación. La empatía que generó esa posible historia de amor ahora encuentra un eco en la vulnerabilidad de Demet. ¿Qué detalles concretos se han revelado? Bueno, sin entrar en especulaciones o en información de fuentes no verificadas, la confirmación de que hubo lágrimas proviene de entrevistas recientes donde Demet ha sido consultada sobre su tiempo con Can Yaman y los sentimientos que eso le generó. No se trata de un llanto público, de una escena dramática ante las cámaras, sino de una confesión más íntima, un reconocimiento de que esa etapa de su vida tuvo sus momentos de tristeza y vulnerabilidad. Lo que ella ha compartido con la madurez que el tiempo otorga, es la idea de que las emociones intensas vividas durante ese periodo no siempre fueron de pura felicidad. Ha sido un reconocimiento de que hubo momentos en los que la realidad de la relación, o su desenlace, le afectaron a un nivel emocional profundo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la presión que enfrentan las figuras públicas. Imaginen estar en el ojo del huracán constante con cada gesto, cada palabra, siendo analizada y criticada. Para Demet, que es una persona conocida por su dulzura y su sensibilidad, es natural que haya momentos en los que las emociones la superen, especialmente cuando se trata de relaciones personales que no siempre salen como uno espera. La exigencia de mantener una imagen pública impecable puede ser agotadora, y cuando los sentimientos reales chocan con esa presión, la vulnerabilidad se vuelve inevitable. El escrutinio público puede magnificar cualquier herida emocional, convirtiendo una experiencia personal en un tema de debate global. Entonces, ¿qué pudo haber causado esas lágrimas? Las posibilidades son muchas. Quizás fue la intensidad de la relación que no pudo ser sostenida. Tal vez fue la forma en que terminó, o las circunstancias que los llevaron por caminos separados. O podría ser simplemente la melancolía de un capítulo importante de su vida que se cerró. Lo importante aquí es que su honestidad nos permite ver una faceta más humana de estos ídolos que admiramos. Tal vez la relación no pudo soportar la presión de la fama, las largas distancias, o simplemente las aspiraciones profesionales divergentes. O quizás la conexión fue tan fuerte que su eventual fin provocó un duelo natural, un proceso de sanación necesario. La especulación es tentadora, pero la verdad es que Demet ha confirmado la emoción, y eso es suficiente para entender la profundidad de lo que vivió. Es fácil para nosotros desde la distancia juzgar o teorizar, pero recordemos que detrás de las grandes estrellas hay personas con sentimientos, con alegrías y por supuesto con tristezas. La revelación de que Demet lloró por Can Yaman nos recuerda que las experiencias amorosas, incluso las que parecen perfectas en la superficie, a menudo vienen con su propio bagaje de emociones complejas. Esta noticia no busca generar un nuevo drama, sino ofrecer una perspectiva más completa de una historia que ha cautivado a muchos. Nos recuerda la universalidad de las emociones humanas, sin importar el nivel de fama o éxito. Y lo que me parece más interesante es cómo esta confirmación, aunque sea un detalle personal, tiene un impacto en la percepción pública de su relación. Para aquellos que creían ciegamente en su amor, es una confirmación de que esa conexión era lo suficientemente fuerte como para generar emociones profundas. Para otros podría ser un recordatorio de las complejidades de las relaciones en la industria del entretenimiento, donde las cámaras y la fama a menudo añaden una capa extra de dificultad. Si bien algunos pueden interpretarlo como una señal de que su amor era real y poderoso, otros verán en ello una lección sobre cómo la vida real, con sus altibajos, puede ser más complicada que cualquier guión. Además, piensen en el momento en que esto sale a la luz. Ambos han seguido adelante con sus vidas. Can Yaman está triunfando en Italia y protagonizando nuevas producciones, y Demet Özdemir está igualmente activa y exitosa en Turquía, protagonizando series aclamadas y siendo un ícono de estilo y talento. Esta revelación no se siente como un drama recién estrenado, sino como una reflexión sobre un pasado que, aunque tuvo sus momentos difíciles, parece haber sido superado. Es una mirada retrospectiva que, en lugar de reabrir viejas heridas, puede servir como una lección aprendida. La valentía de Demet al hablar de ello, incluso de forma sutil, es digna de admirar. Es fácil esconderse detrás
de una fachada de fortaleza, pero admitir la vulnerabilidad, especialmente en público, requiere coraje. Y creo que eso es algo que todos podemos aprender de ella. En un mundo que a menudo idealiza la perfección, la honestidad sobre la imperfección y el dolor es un acto de valentía y autenticidad. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que las historias de amor en el mundo del espectáculo son a menudo mucho más complejas de lo que vemos. Segundo, que incluso las personas más exitosas y admiradas experimentan dolor y tristeza. Y tercero, que la honestidad sobre nuestras experiencias, incluso las difíciles, es un acto de fortaleza. Esta noticia nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de las relaciones, la fama y la resiliencia humana. Esta revelación de que Demet sí lloró por Can Yaman, aunque esperada por algunos y sorprendente para otros, nos da una mirada más profunda a la humanidad de estos artistas que tanto seguimos. Nos recuerda que al final del día todos compartimos las mismas emociones básicas: amor, alegría, decepción y, sí, a veces, lágrimas. No importa cuánto éxito se tenga, las experiencias emocionales son una parte fundamental de la vida. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y esclarecedor. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes y reflexionar sobre su significado. Realmente creo que al compartir estas historias, podemos conectar un poco más con las personas que admiramos y entender mejor las complejidades de la vida. La empatía que surge de estas revelaciones nos permite ver a nuestros ídolos no solo como talentos, sino como seres humanos complejos y a menudo, entrañables. Ya para ir cerrando, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que las celebridades deberían hablar más abiertamente de sus relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa y enriquece nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Demet y Can, o que simplemente disfruten de las historias del mundo del espectáculo. El poder de compartir es inmenso y nos ayuda a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que viene, porque tenemos muchas más historias interesantes preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer absoluto estar con ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.